Vamos a compartir San Mateo capítulo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Un día, los escribas y fariseos le dijeron a Jesús: queremos ver de ti señal para que te creamos. Jesucristo, más que hacer señales, milagros, quería anunciar el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. Nosotros tenemos que saber que en Adán ya nosotros fuimos pecadores. Y para ser justos solamente hay una manera, en Jesucristo, ¿sí o no? Aquí está hablando: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Yo pensando en esto, el profeta Jonás fue un profeta de Dios que fue enviado a predicar a Nínive. Pero él no quería ir a predicar en Nínive, sino pagando su pasaje, descendió a Jope. Quería esconderse de la presencia de Dios porque no quería ir a predicar en Nínive. Entonces, cuando él se fue, pagó su pasaje en un barco, después Dios se enojó contra Jonás. Entonces envió una tormenta tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por eso los marineros de ese barco tuvieron gran temor, bajando, haciendo muchas cosas para que puedan salvar el barco. Imposible era, no podían lograr nada, ¿sí o no? Luego dice la palabra que ellos oraron cada uno a su Dios. Aunque oraban a su Dios, pero no había respuesta, no había solución. De repente, ellos hicieron un sorteo y llamaron a Jonás para ver por culpa de quién vino esa tempestad. No sé qué tipo de sorteo habían hecho, pero la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí le preguntaron: ¿de dónde vienes? Entonces el Jonás le dijo: yo soy siervo de Dios y estoy escondiéndome de Dios. Yo sé que por mi causa ustedes están sufriendo. No por el pecado de ustedes, sino por el pecado mío, a ustedes les llegó también la maldición. O sea que Jonás le explicó que por mi desobediencia vino la maldición hasta ustedes. Así. Entonces los hombres que le dijeron: ¿qué haremos contigo? Entonces Jonás le dijo: tiradme al mar. Cuando me tiren al mar, el mar se os aquietará de su furor. Primeramente ellos no pudieron creer eso. No, ¿cómo vamos a tirarle? ¿Será que es cierto? ¿Vamos a asesinar a una persona? No, vamos a buscar la forma primero. Ellos procurando, pero a más que procuraban, el mar se iba embraveciendo más y más, hasta que no tuvieron otra opción. Bueno, vamos a tirar a Jonás como él nos dijo. Cuando le tiraron a Jonás, ¿qué sucedió? Dios ya había preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, cuando tiraron a Jonás, el mar se aquietó de su furor. Ellos descubrieron: por Jonás entró el pecado, cuando Jonás salió el pecado. Por Jonás vino la maldición a todos los hombres que estábamos en el barco, por Jonás salió la maldición. Por la desobediencia de Jonás, nosotros íbamos a ser malditos. De luego, cuando sacrificamos a Jonás, obedeciendo la voluntad de Dios, nosotros fuimos libres, ¿sí o no? Es muy comparable, ¿sí o no? A través de ese pasaje de la Biblia tan corto que es el libro de Jonás, Dios nos enseña el Evangelio. Nosotros también, ¿por qué fuimos pecadores? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice la Biblia. Y por la obediencia de uno, que fue Jesús, que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, nos fuimos constituidos justos. Nosotros tenemos que saber: por Adán fuimos malditos, por Jesús recibimos la bendición, recibimos la salvación, recibimos la justificación gratuita. Así dice la palabra de Dios. Por la desobediencia de Jonás entró en el barco la maldición. Cuando salió Jonás, salió también la maldición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, quitó el pecado del mundo. Por Adán entró el pecado, por Jesucristo salió. Así dice la palabra. Entonces una persona tiene que saber primero: ¿por qué yo fui pecador?
Por Adán. ¿Cómo puedo ser justo? Por Jesús. Así nos enseña la Biblia. Aquí Jonás también fue echado al mar y entonces fue al vientre del pez. Estuvo 3 días y 3 noches, luego fue escupido por el pez enfrente a Nínive. Cuando Jonás predicó, muchos recibieron la bendición, la salvación. Ya en vez de venir la destrucción, vino la bendición en ellos. Es muy comparable. Jesucristo también, cuando murió en la cruz, resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. En Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Es muy comparable. Jonás, después de venir a Nínive, después de 3 días y 3 noches de estar en el vientre del pez, es como si fuera resucitado y muchos fueron salvos. Jesús también fue crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitó. Resucitó para decirnos que ya somos justos, porque Él ya pagó totalmente la deuda de nuestros pecados. Entonces, ¿qué necesitamos para ser justos? Solamente creer que Jesucristo ya nos justificó. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo, ¿qué señal nos quiere dar a nosotros? La señal del profeta Jonás. La gente, ¿qué quiere? Señales, prodigios, milagros para creer en Jesucristo. Pero Jesucristo nos quiere anunciar que nuestros pecados fueron pagados, cancelados por medio de la sangre de Jesucristo, y de esa manera fuimos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 19 está escrito: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Acá hay 2 protagonistas, Adán y Cristo. Por la desobediencia de Adán fuimos pecadores, por la obediencia de Jesús fuimos justos. Eso es el Evangelio, ¿sí o no? Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesucristo es para nuestra justificación, para decirnos que somos justos por medio de Jesús. Por eso Romanos 5:1, ¿cómo comienza? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una señal tan preciosa. Jesús murió en la cruz, pagó toda nuestra deuda, eternamente nos justificó para siempre, nos santificó y nos hizo perfectos para siempre. Por eso dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene paz? El que ya está libre del pecado. ¿Cómo fuimos libres del pecado? Por la sangre de Jesús. Ya no tenemos deuda. ¿Qué dice en Romanos 8? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Por eso dice la palabra: ¿quién puede ser libre de la condenación? El que cree eso. En San Juan capítulo 3, versículo 18 está escrito: el que en él cree ya no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice. Crean que Jesucristo ya les justificó, les santificó y les hizo perfecto. Así, cuando creen, ya ustedes ya no van a estar condenados. Aunque ya la condenación ya no hay, pero falta que crean, ¿sí? Pero si ustedes no creen, lastimosamente no hay otra manera de ser libre de la condenación. En esta hora hasta aquí vamos a compartir. Nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias.